Buen día, vamos a iniciar nuestra materia de orientación escolar 5 y antes de iniciar con los temas vamos a ver los criterios de evaluación. Quiero dejarlos plasmados en el video para que los tengan registrados ahí en Classroom. Como otros maestros ya les habrán dicho, los criterios son para todos igual. De todos modos los voy a ir comentando un poco. El primero de los criterios es tareas, el 20% de la calificación. El número de tareas determinado de aquí al primer parcial no está especificado porque depende de el avance que tengamos clase con clase. El trabajo en clase va a ser el 25%. Hay trabajos que se tienen que entregar, algunos se van a tener que entregar diario, otros se van a entregar hasta el fin de semana, los viernes. Las asistencias es el 5% de la calificación. A cuatrimestres anteriores las asistencias no contaban dentro de la calificación, ahora sí se van a contabilizar. Es poquito, pero si usted no asiste a todas las clases, pues no va a poder sacar el 100 que antes podía sacar aunque no asistiera. El proyecto es el 50% de la calificación, entonces, ¿qué quiere decir este proyecto? Hay que trabajar, porque de todos modos, si usted me entrega todos los trabajos, tareas y asiste, pero no me entrega el proyecto, reprueba. Y si no me entrega tareas ni trabajos, pero me entrega un proyecto, también reprueba, porque es exactamente la mitad de la calificación el proyecto. Entonces aquí la recomendación es que hay que entregar todo para sacar una calificación aprobatoria. Las faltas, como les digo que ya tienen un valor considerable dentro de la calificación, hay que justificarse para que no les afecten las calificaciones. ¿Dónde se van a justificar? Pues bueno, en la siguiente diapositiva lo voy a decir. Las asistencias, igual las faltas y las justificaciones, van a estar en Classroom, no van a estar no me las pueden poner en WhatsApp por ciertas situaciones. Primero, porque solamente tenemos un grupo de WhatsApp para todas las materias, entonces es muy incómodo cuando un maestro, por ejemplo, el maestro de matemáticas está dando clase con otro grupo y el celular le esté marque mensajes de que ustedes están poniendo asistencia en mi materia. Entonces, pues no es bueno estar molestando a otras personas. A mí me pasó el día de ayer, mientras yo estoy dando clase o no estoy haciendo nada, me están llegando las asistencias de otros grupos. Entonces, ahí en Classroom hay un apartado que habla acerca de las asistencias. Le damos clic, aparece un formulario en el que va a poner su nombre, va a poner su correo electrónico y me va a señalar ahí la fecha, el día en el que está pasando asistencia. En la asistencia se registran los 50 minutos de clase, pero si usted no asistió fuera de tiempo, por ejemplo a las 3 de la tarde, puede poner asistencia, pero me le va a poner ahí, va a registrar el día, pero como aparece a mí en el registro, me aparece una hora fuera de la hora clase, entonces me va a poner ahí la justificación y a la parte de abajo viene que hay que justificar y decirme el motivo por el que no estuvo presente en clase. Y ya le pone enviar y a mí me llega la asistencia o la justificación. Las clases van a estar grabadas y las voy a publicar en YouTube. Por varios motivos, ya lo voy a explicar o ya lo expliqué en la videoconferencia en la mañana, antes de ver este video. Las voy a grabar y les voy a mandar los links para que tengan las instrucciones o tengan el contenido de los temas en video. Los trabajos se van a presentar solamente por dos medios, por Classroom o por correo electrónico. No quiero que me envíen por WhatsApp las cosas por aquella situación que les digo de no estar molestando a otras personas cuando están trabajando con otros grupos. Entonces se entregan por Classroom y ahí también en Classroom van a estar los trabajos o
también por el correo electrónico, que es el siguiente. Ahí está mi correo electrónico. Entonces, esos serían los dos medios para entregarme los trabajos, aunque les ruego encarecidamente que trabajemos con Classroom. Y bueno, entonces vamos a iniciar la materia con el objetivo general. La materia, como lo dije al principio, es orientación escolar. Entonces, en esta materia de orientación vamos a ver unos temas específicos y dice el objetivo que al terminar el curso, el alumno desarrollará y comprenderá los valores éticos y morales en la familia, así como la ley del derecho en la sociedad. El objetivo de este cuatrimestre es que pensemos y hagamos nuestros los valores éticos y morales, tanto en la familia como en la sociedad. Es el saber comportarnos en donde estamos. Muchas veces creemos que nos comportamos como debe de ser, pero en realidad es que ahí anda movido nuestra escala de valores o nuestra ética está movida y entonces no estamos comportándonos como se espera de nosotros en la sociedad o en la familia. El objetivo es que aprendamos a hacer esto. Y vamos a empezar con el primero de los temas. El primero de los temas es la moral. Vamos a ver primero la definición etimológica de moral. Se dice que la moral es una palabra de origen latino, o sea que proviene del latín, y el término es moris, que significa costumbre, y se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social, que funcionan como una guía para obrar. Es decir, la moral es la que orienta acerca de las acciones que son correctas y cuáles son incorrectas. Es decir, la moral la tiene cada una de las personas. Es un conjunto de creencias que se va estableciendo en nuestra conciencia. Y este conjunto de creencias, de costumbres, de valores, nosotros lo aprendemos. De manera que va a ser, dependiendo de cómo nos eduquen a nosotros, va a ser nuestra moral. Por ejemplo, si si alguien vive en una familia donde el papá es delincuente, pues entonces el niño va a ver que tomar las cosas, por ejemplo, si su papá es ladrón de este niño, el niño va a aprender que está bien tomar las cosas ajenas sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque así es la costumbre, así es la moral en su familia. O una niña que ve que su mamá no cumple con las labores de la casa o las responsabilidades que tiene, o siempre está llegando tarde a donde va, entonces para ella la moral no está establecida a cómo actúa la mamá, las costumbres que tiene la mamá, y entonces va a actuar de esa manera. Se dice, y hablando de costumbres, se dice que el ejemplo arrastra. Si la mamá le dice, no seas chismosa, pero la señora se la pasa con las vecinas toda la tarde hablando mal de todo el mundo y la niña la ve, pues entonces ¿con qué calidad moral? Ahí está, le está diciendo a la hija que no se meta en las situaciones o costumbres o cosas de otras personas, si la mamá no lo está haciendo con el ejemplo. Pues bueno, a eso le vamos a llamar moral. Hay otras definiciones, según en las definiciones que existen más de moral, se dice que es la suma total de los conocimientos que se adquieren en la familia o en la sociedad sobre lo más alto, lo más noble y que una persona respeta en su conducta. Las creencias, no hay mala moral, la moral siempre debe de ser buena, lo más alto y lo más noble, lo dice esta definición. Las creencias sobre la moralidad son generalizadas. Se dice que
nosotros tenemos una moral de acuerdo a la cultura o al grupo social en el que vivimos, y ese grupo es el que va a regular el comportamiento de los miembros, es lo que les ponía como ejemplo. Entonces, la moral, ya para terminar a hacer la definición, la moral se va a identificar con los principios éticos, culturales, religiosos que tiene una comunidad y acuerda que se deben de respetar. A eso le vamos a llamar moral. Se van a distinguir dentro de la moral dos tipos, la moral objetiva y la moral subjetiva. Vamos a hablar de la moral objetiva. La moral objetiva dice que es el conjunto de normas morales y que existen como hechos sociales, independientemente de que yo quiera acatarlas o no, existen unas normas morales ya establecidas. Por ejemplo, que no te puedes meter con la mujer de otra persona, hablando de los hombres, por ejemplo, que no puedes ir a quitarle la esposa a otro individuo. Esa es una ley moral. Que la quieras respetar ya es otra cosa, pero existe esa ley. Otra, que no podemos matar. Eso es una ley moral objetiva, existe. Habrá sus excepciones o habrá personas que no estén sujetas a querer respetarla. Pues bueno, esa ya es otra cosa, pero esas leyes existen. Entonces, la moral objetiva es todo el conjunto de leyes que no están escritas, hasta eso ni siquiera tienen que estar escritas. Que están escritas, pues qué bueno, eso ya va a ser otra cosa, le vamos a llamar ética, al rato lo vamos a ver, pero por lo pronto, dentro de la moral es un conjunto de normas que las personas se juntaron para decir que estaba mal. Te guste o no te guste, existe. A eso le vamos a llamar moral objetiva. Por lo tanto, la moral subjetiva es aquella que le da la libertad al individuo para definir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, se dice que no debemos decir mentiras. Esa es una ley objetiva. Pero tengo una enfermedad terminal y no quiero molestar a mi familia, entonces yo digo una mentira. Y yo tengo la libertad para definir que hay mentiras que se pueden decir para no hacer sufrir a los demás. Tanto así que a esas mentiras que existen les llamamos mentiras piadosas. Bueno, esa es una moral subjetiva. Yo estoy estableciendo que aunque hay una ley moral, que hay una moral objetiva, yo establezco que la puedo romper y entonces la moral se va a volver subjetiva. Estos son los dos tipos de moral que existen. Hablando de moral subjetiva, pues pudiéramos decir que esta moral es, cada persona tiene una percepción diferente de lo que está bien y de lo que está mal, o los permisos que se quiera dar para poder actuar de acuerdo a la moral que nosotros queramos elegir, ya sea la moral objetiva o la moral subjetiva. Ahora, cuando hablamos de moral, de ética, muchas veces pensamos, ay, es lo que dicta Dios, o voy a ser bueno y me voy a ir al cielo, voy a ser moral y voy a tener una recompensa cuando me muera. No es tanto la moral y la ética, y esto no tienen tanto que ver con las religiones. En el ámbito científico, se dice que la moral surge como una consecuencia de la selección natural. Esta selección natural es la que nos permite descartar todo aquello que pueda dañar al ser humano y a la evolución que tenemos. Por lo tanto, la moral es científica. La moral es una consecuencia de querer protegernos los seres humanos. Imagínate que la moral objetiva dice que no debemos de matar a las demás personas. Y si no existiera la moral, pues nada más
porque voltea a alguien y me hace un gesto, voy y lo mato, pues entonces no estamos protegiendo la vida. Por eso es que existen los principios morales, para proteger la vida y por lo tanto la evolución, no solamente de nuestra especie, sino de todas las especies en el mundo. Por lo tanto, se puede decir que la moral va más allá de que sea del ser humano, es común a todos los seres vivos y nos sumamos por instinto a ciertas leyes implícitas. O sea, nadie las ha escrito, pero todos digamos, lo practicamos. Por ejemplo, los animalitos, no sé si han visto videos, yo vi un video, ¿sabe qué día en Facebook? Hay una página de Facebook que pone videos de animalitos y, por ejemplo, he visto uno de unos patitos que van cruzando la avenida. Entonces, ahí no solamente la mamá pata con sus patitos, sino que hay otro animalito, no recuerdo qué era, si era una ardilla, la que iba empujando a los patitos para que no se quedaran atrás y no pasaran los carros y los atropellaran. Y ponen ahí de que están cuidando la vida. Pues bueno, así es. Ahora, también, por ejemplo, hay videos también de animalitos que no razonan, pero protegen a su familia. Una vez también un video ahí en YouTube, creo que fue donde lo vi, de un perro que aullaba mucho. Era una perra que estaba aullando mucho hasta que van una persona a verlo, y es que sus perritos, sus cachorros habían caído a una alcantarilla, y entonces deja que le ayuden a sacar a los perritos, y cuando los saca, muy amorosamente los cobija y los lame para quitarle toda la suciedad que tenían. Entonces, la moral no tiene que ver con el sentimiento religioso, tiene que ver con el sentimiento de protección a todas las especies. Por lo tanto, se dice que se trata de una forma, la moral se trata de una forma constructiva para organizarnos y para priorizar, es decir, para darle prioridad a la seguridad y al bienestar de nuestras comunidades sobre todas las cosas. Esto de la moralidad va a ir haciéndose más compleja de acuerdo a al raciocinio que tengan los seres vivos. Por ejemplo, la moral es muy básica en los seres vivos, y ya se vuelve más compleja con los seres humanos porque nosotros razonamos. Por eso es que nosotros no solamente vamos a tener moral, sino que vamos a tener otra cosa que se llama ética. La ética es un pasito más avanzado de la moral. Y vamos a ver lo que es la ética. La ética, según definición etimológica, proviene del idioma griego, étike, que significa carácter. Y según Aristóteles, significa también costumbre. Entonces, la ética va a ser la teoría o la ciencia del comportamiento moral de los seres humanos en la sociedad. La forma más específica de la ética va a ser la conducta humana. La ética se enfoca en las acciones y en las conductas de los individuos y va a estudiar los fundamentos de nuestro comportamiento habituales para decidir lo que está bien y lo que está mal. La ética es la rama de la filosofía que va a estudiar la conducta humana, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Entonces, la ética va a ser aquello que va a poner por escrito la moral. La ética, como les dije, la moral
es la que tenemos todos los seres vivos y entonces se va haciendo un poquito más compleja de acuerdo a la evolución y al raciocinio que tenemos y va a desembocar entonces en la ética. La ética tiene 3 ramas. La primera se llama metaética. La metaética es aquello que va a caracterizarse por el análisis, es decir, el raciocinio de lo que es bueno y de lo que es malo. Y entonces va a fundamentarse en los juicios sobre lo bueno y lo malo, es decir, va a buscar darle validez a las proposiciones morales de la sociedad. Por ejemplo, si estamos hablando de que es malo matar, o mejor dicho, no le vamos a decir malo o bueno, simplemente una ley moral dice que no debemos matar a los seres, a nuestros semejantes. Bueno, pues entonces la metaética va a hacer un raciocinio para darle un valor a esta ley moral de no matar a nuestros semejantes. Y entonces sí vamos a decir que matar a nuestros semejantes es malo y por lo tanto va a tener consecuencias no cumplir con esa ley moral. La metaética es la que va a hacer ese análisis. La metaética es una rama de la ética y su interés está en el lenguaje moral, analizar el lenguaje moral. Todas aquellas normas morales, la metaética las va a analizar. Por lo tanto, la metaética como tal no va a intentar responder lo que es bueno y lo que es malo, sino qué hace una persona cuando habla de lo que es bueno y qué hace una persona cuando habla de lo que es malo. Eso es a lo que se va a dedicar la metaética. La siguiente clasificación de ética va a ser la ética normativa. Y esta se va a encargar de señalarle a las personas lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, qué actitudes humanas se consideran buenas o malas en el lugar donde vive. A esto se le van a llamar leyes. Se encarga de elaborar, ahí está, las normas sociales de una sociedad y va a describir lo que las personas deben considerar bueno o malo. Y a esto de las leyes le llamamos, por ejemplo, la constitución en un país o reglamento en una sociedad establecida como por ejemplo una empresa, una escuela. La ética normativa, allá en primero y en segundo ustedes vieron el reglamento de la Universidad del Atlántico, no es otra cosa más que una ética normativa y te dice cómo debes de actuar. La ética normativa se refiere al aspecto de la ética que tiene que ver exclusivamente con la formación y elaboración de leyes sociales, pero no habla todavía del seguimiento o del cumplimiento. Hasta aquí es nada más las establece. La que sí se va a encargar de aplicarlas va a ser la ética aplicada, y la ética aplicada va a hacer respetar las diferencias entre las personas y entonces se va a encargar de establecer, decir, para ti esto está bien y para ti esto está mal. Por ejemplo, la ética aplicada, todas las carreras, cuando ustedes estén en una carrera, todas las carreras tienen su ética. Por ejemplo, la ética de un policía es muy diferente a la ética de un ingeniero o a la ética de un médico. La ética de un policía o de un soldado o de un militar incluye matar en ciertas épocas y no deben de sentirse culpables. ¿Por qué? Porque su labor es proteger a los demás y entonces incluye algunas veces no el asesinato, pero sí acabar con una vida
Suena complejo, pero la ética de esas personas se lo permite, tanto así que hay personas que regresan del ejército y no se sienten culpables de haber matado a algunas personas porque es su labor, muy diferente a la ética de un médico. El médico debe de preservar la vida sobre todo, o a la ética de un ingeniero, que el ingeniero tiene que proteger también la vida, pero el ingeniero protege la vida de las personas que trabajan con él. Entonces, a eso le vamos a llamar ética aplicada. Va a establecer qué es lo bueno y qué es lo malo para las personas en diferentes situaciones. Por lo tanto, en los máximos morales entrarían en juego el derecho del individuo a la diferencia, el derecho a perseguir sus propios ideales de felicidad, la perfección, siempre y cuando no contravengan ninguna de las normas establecidas como mínimas morales. Es decir, que nosotros debemos de perseguir nuestra felicidad siempre y cuando no rompa con las normas morales y las normas éticas. No puedo decir, es que es para mi beneficio y voy a ser muy feliz, necesito dinero, voy y robo un banco. Pues no, porque no encaja con el bien moral o con las leyes éticas establecidas. Y entonces esta sería las definiciones de moral y la definición de ética. Haciendo un pequeño resumen, decimos que la moral son todas aquellas normas o leyes no escritas, pero que se establecen en nuestra conciencia y las adquirimos por medio de la familia y las costumbres en el lugar donde vivimos. Y la ética va mucho más allá. La ética las pone por escrito, las diferencia para cada persona y trata de que se cumplan.